de la estenología para la obtención de una prótesis o unas láminas histológicas óptimas. Debemos obtener el producto de unas técnicas adecuadas para nosotros poder dar un resultado de calidad. Porque si la técnica no se ha efectuado adecuadamente y no ha seguido todos los pasos, sería imposible obtener una lámina adecuada y poder hacer un diagnóstico efectivo. Por eso es la piedra angular. Actualmente, a nivel de la patología molecular, porque ya en esta época estamos ante la presencia de la patología molecular, esta disciplina requiere de mayor competencia. Lamentablemente, hasta el día de hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, ha sido imposible que se haya logrado una carrera para técnico histólogo como tal. Generalmente, los técnicos nos van preparando unos autos de manera empírica, es decir, a través de la experiencia. No porque hay una escuela como tal, como si la hay en citotecnología, que incluso antes se graduaban como técnicos superiores en citotecnología o en citología, y ahora se gradúan incluso como licenciados, y no así para los técnicos histólogos, sino que los que tienen más experiencia van formando a los otros. Hasta ahora los que conocemos son así, lamentablemente. El examen vital en fresco representa la más antigua de las técnicas histológicas. Antes se valoraban en fresco. No existían todos los procedimientos ni todos los equipos que se utilizan actualmente para poder obtener esas láminas. El estudio histológico de las muestras es rápidamente extraídas y laceradas. ¿Saben lo que significa dilaceradas? Cortadas, examinadas y examinadas al microscopio, o sea, examinadas desde el punto de vista macroscópico, para luego hacer los cortes adecuados y poder obtener las láminas histológicas. Y antes se hacía sin ninguna preparación, aparte del montaje entre lámina y laminilla. Todo eso, a medida que ha pasado el tiempo y en la medida en que han llegado microtomistas, histólogos desde el extranjero, han podido hacer que esto evolucione para nuestro propio beneficio. Porque, bueno, en la medida que todo ha ido evolucionando, ellos, a pesar de que no tienen una escuela como tal, también lo han hecho. Y tenemos mucha injerencia desde el punto de vista internacional. Alemanes que han emigrado, de Urania también. Y ellos han llegado hasta aquí para ayudarnos a nosotros, tal vez por las guerras. Y nos han favorecido, así como nosotros en la actual crisis. Hay muchos venezolanos que se han ido a otros países y han llevado sus conocimientos, han hecho muchos aportes. También nosotros hemos tenido esa gran ventaja con las personas que han llegado a nuestro país. Nos han ayudado a avanzar muchísimo, nos han traído todo lo que ellos han evolucionado y nos han ayudado a nosotros. De esta manera, los histólogos del siglo XIX adquirieron las primeras nociones exactas sobre la estructura de los tejidos y de los órganos. Siempre me ha gustado comenzar alguna clase con un poquito de historia para saber cómo comienzan las cosas, para saber a quién le debemos sus aportes. Y tal, no sé si muchos sabrán, pero uno de los que ha tenido mayor injerencia para que exista la histotecnología, incluso el servicio de anatomía patológica, es el doctor José Gregorio Hernández. Por eso es que aquí se dice nota sobre el origen de la técnica histológica en Venezuela, con especial referencia a su desarrollo en el Instituto Anátomo Patológico Dr. José Antonio Odaray. Y esto lo escribió la doctora Claudia Van de Nieves Suárez. En 1857, Müller introduce un líquido fijador y macerador de tejidos. El líquido fijador que se utiliza actualmente y de forma mundial es el formaldehído o solución de formalina. Y fue Müller quien introduce este líquido por primera vez en el año de 1857. Luego Bowen, en el año de 1870,
elabora el fijador que lleva su nombre, constituido por formol, ácido acético y ácido pícrico. Este fijador generalmente es utilizado para las mucosas. Cuando comencé el posgrado, se me va a caer la cédula también, en el año 92, sí llegábamos a obtener nos llegaban al laboratorio muestras fijadas con ese fijador, y es un fijador más suave que el formol. Como está diluido con otro tipo de elementos químicos, era más suave que el formol y resecaba menos. Como era mucosa, necesitaba de un fijador así. Actualmente no lo veo. El olor era menos fuerte que el formol, y el formol es cristalino, mientras que el Bowen es amarillito. Era como un aceite. En 1885 Loe demuestra las cualidades universales del formol, que ya lo había introducido Müller en el año de 1857. Y él demuestra las cualidades universales del formol, que es el fijador utilizado de rutina actualmente en todos los laboratorios del mundo. En nuestros tiempos es enorme la cantidad de soluciones fijadoras, ya que la mayoría conserva el tejido. ¿Cuál es la función de un fijador? Conservar el tejido. Que este tejido no pierda la morfología celular. Cuando nosotros nos llevamos muestras al laboratorio que no están conservadas adecuadamente, no están fijadas adecuadamente, se pierde la estructura y se procede a la putrefacción del tejido. Cuando nos llega ya en estado de descomposición, ese tejido no se puede estudiar, no se puede cortar, el olor es insoportable y no vamos a observar nada. Si hacemos los cortes y lo llevamos al microscopio, vamos a ver que las estructuras se han perdido. Esa es la importancia del fijador, conservar la morfología tisular y celular. Uno de los primeros avances en la técnica histológica fue la implementación de la inclusión de las muestras en parafina. Todo lo que están viendo en la fotografía son bloques de parafina, donde va a estar incluido el tejido. Es necesario que estén en esos bloques, porque después esos bloques se llevan a un aparato que se llama microtomo para poder hacer los cortes adecuadamente. Eso va a endurecer el tejido y va a permitir que se hagan los cortes adecuados para la obtención de las láminas histológicas. Y antes de la parafina se utilizaron varias sustancias como el jabón, el éter, la glicerina. Eso lo refiere Klotz en el año de 1864. Fíjense cómo ha ido todo evolucionando. Incluso aquí ese es el microtomo donde se hacen los cortes de los bloques. Yo no sé si observan allí un bloquecito. Así que no tengo un señalador. No me quiero subir, así que me caiga. Allá tienen un bloquecito incrustado y se van haciendo los cortes y salen como en cinta. Esos cortes luego van a ir a un baño de flotación, se coloca una lámina portaobjeto para poder recoger esas cintas y poder obtener el tejido. La siguiente. No sale la otra. Aquí está, ese es el bloquecito. Ese es el bloquecito, ajá. Lo están viendo. La flechita señala un poquito más para arriba. Ese es el bloque. Entonces se van haciendo los cortes y miren la cinta que está saliendo. Esa cinta se lleva a un baño de flotación, se coloca la lámina portaobjeto y con una pinza se extiende, porque hay tejidos que quedan corrugaditos, o sea, hay que extenderlo bien para que no quede plegado, porque si queda plegado es un artefacto y tenemos que llevarlo nuevamente al proceso para poderlo observar, porque si está todo plegado va a estar un tejido encima del otro y no se va a poder estudiar. Existe la era de microtomo y que se denomina de esta manera porque significaba un avance en la histología sustancial. Antes de inventar el microtomo para realizar los cortes en fresco, los antiguos histólogos utilizaban navajas de afectar o de barbería. Por eso es que se les sigue diciendo las cuchillas del microtomo o las navajas del microtomo. De allí la razón de la persistencia de su nombre en los laboratorios modernos. Entonces utilizaban las navajas, lo que utilizaban para afectar, con eso era que lo cortaban. Las navajas eran bicóncavas, planocóncavas o biplanas,
y se hacía de mano alzada, adquiriendo los microscopistas una gran destreza. Posteriormente, la idea de fijar este material en soportes confiere una mayor estabilidad en los cortes, que es lo que se utiliza actualmente. El primer microtomo moderno fue construido por este señor, William Hughes, en el año 1866, y para cortar el material incluido en parafina o celoidina era indispensable utilizar un microtomo automático, como el microtomo, ahí dice microtomo, pero en realidad nosotros le decimos microtomo, ¿verdad, Mileida? Sí. Pero ahí está acentuado. Microtomo Rocking de balanceo en el año de 1885, el cual proporcionaba la cita que ustedes acaban de ver de las secciones del bloque de parafina que contenían material biológico. Entonces él fue el inventor de ese microtomo. Entonces es importante de dónde provienen los colorantes tisulares. Para nosotros poder detallar es necesario, porque si nosotros nos esperamos una lámina que no tiene ningún tipo de coloración, es muy difícil para estudiarla y para poder diferenciar un tejido de otro. Entonces es importante la coloración y por eso se inventaron. La necesidad de observar mejor los cortes histológicos motivó en primer lugar el uso de colorantes naturales. O sea, anteriormente se utilizaban colorantes naturales y ahora es que vemos los colorantes procesados, que tienen muchos de ellos origen natural, pero que han sido procesados para su mejor utilización. Fontana en 1775 inventó los primeros métodos de coloración celular, y todos los colorantes naturales poseen en común el mismo cromóforo cetónico carbonilo CO. El primero de ellos fue el carmín para la tinción de núcleo, que la hizo Gerland en el año 1865 y se obtenía de la cochinilla, que uno cree que es un animal, pero es un vegetal. Es un coco de un vegetal europeo de Medio Oriente y México. Y en 1863, Waldeyer introdujo la hematoxilina para la tinción de fibras nerviosas, y esta hematoxilina obtenida del palo de Campeche, pero en sí, en ese momento no era colorante. O sea, lo fueron descubriendo y se dieron cuenta que sí poseía una función tintorial y ha sido utilizada hasta el día de hoy. Fue Bomber quien elaboró la primera fórmula nacional colorante utilizando mordiente a manera de los tintoreros en el año de 1865. Golgi en 1877 implementó la impregnación de los tejidos nerviosos con sales cromo-argéntica. Ellas se colorean, como ese es un colorante de plata, se colorean de negro. Weyer en 1879 utiliza la besulina por primera vez, hierro y la safranina. En el 1889, Van Henson aplica su coloración para fibras colágenas y Grant comunica su método para diferenciar las bacterias en dos grupos, que son las gram positivas y las gram negativas, que todavía también se utilizan. Se inicia la coloración combinada para núcleo y citoplasma de hematoxilina y eosina, fíjense que fue en el año 1880 y todavía se utiliza. Y él utiliza la safranina y el azul de metileno para las bacterias, que algunos patólogos también lo utilizan actualmente. Pasa que ahorita tampoco se consiguen todos los insumos que se necesitan para que funcione adecuadamente un laboratorio, lamentablemente. También existe el antecedente que el doctor, en cuanto a los fijadores, de que el doctor Guillermo Morales en sus trabajos prácticos inyectaba los cadáveres con un líquido conservador que no está especificado. O sea, antes lo inyectaban para que ellos se conservaran, pero ahí no está registrado qué tipo de líquido era. En el laboratorio del doctor Hernández, el doctor Hernández y el doctor José Gregorio Hernández, se utilizó el líquido de Müller, compuesto por agua, bicromato de potasio y sulfato de sodio, el cual, según Rangel, ¿sabe quién es Rangel? Rafael Rangel, que es el padre del bioanálisis, producía un endurecimiento de las muestras más rápido que en Europa, de 15 a 20 días. O sea, ya en Europa utilizaban un fijador. Y aquí el doctor José Gregorio Hernández hizo la combinación de todos esos elementos y logró que se fijara en un tiempo menor que lo que realizaba en Europa. Y también se utilizó la solución de formalina de recién adquisición en Europa en el año de 1885. Parece que ya...
En cuanto al material de inclusión, el material biológico se incluía en médula de sauco, celoidina y parafina, según Duval. Duval fue un profesor del doctor José Gregorio Hernández en París, Francia. Introdujo la inclusión de material biológico en celoidina o celodión en 1869 y posteriormente fue sustituido por la parafina. O sea que antes que la parafina se utilizaba era la celoidina como material de inclusión. ¿Por qué? Porque la celoidina era más fácil para manipularla, pero es inflamable y explosiva cuando se seca. Entonces, era como que más peligroso utilizar la celoidina que el formol, que se utiliza hasta la actualidad. Las secciones de tejido se lograban mediante desgaste, es decir, que antes se hacía era un lijado intenso hasta lograr cortes finos listos para colorear. O sea, que ha tenido su trabajo. Y sin embargo ellos nos han aportado bastante. Gracias a todos sus aportes, hoy en día tenemos tremendos histotecnólogos, porque de verdad que nosotros podemos dar fe de ellos. Y ellos nos han ayudado muchísimo a nosotros. Porque si ellos trabajan muy bien la técnica, nosotros podemos hacer buenos diagnósticos. Sin ellos sería imposible. Los microtomos en el laboratorio del doctor Hernández se utilizaron los microtomos de marcas Reicher, Cambric y Rampier con 5 navajas. Se dice que él trajo de Europa esos microtomos. La siguiente. Desde su inicio en Venezuela con el doctor José Gregorio Hernández hasta nuestros días, esta profesión ha presentado muchos obstáculos para su profesionalización definitiva a nivel técnico superior, como ya se los había dicho. El primer laboratorio que visitó el doctor José Gregorio Hernández fue el del eminente doctor Matías Duval, que fue su profesor en la Facultad de Medicina de París. Entonces, desde el noviembre de 1889 a julio de 1890, aprendió técnicas histológicas, formándose como el primer técnico histólogo o histotecnólogo venezolano. Yo no sé si lo sabían, pero a mí me gustó. O sea, cuando me puse a investigar sobre el origen de la histotecnología, que fuera precisamente él quien ha hecho tantos aportes, o sea, nos haya ayudado tanto en esta profesión. También tuvo un comportamiento médico multifuncional, se desempeñó perfectamente como clínico, porque era el médico de los más desfavorecidos, e investigador en el campo de las ciencias básicas. Fue fundador en nuestro país de 3 disciplinas médicas, de la histología normal y patológica, que es la anatomía patológica, de la bacteriología y la fisiología experimental. Estableció y administró el primer laboratorio de investigación en los campos médicos que él fundó, siempre en el ámbito universitario, además de ayudar a la gente en sus diversas enfermedades, asistirlo. También tuvo su visión para formar la nueva generación, para ayudarnos. Aplicó de forma teórica y práctica sus conocimientos tecnológicos de acuerdo a los adelantos de la química y la física de su época. Y es fundador de la anatomía patológica en Venezuela, al difundir por primera vez la técnica histológica formal y haber traído un aparato indispensable para estos fines como fue el microtomo. Trajo varios modelos. En general, la destreza y conocimientos de la técnica histológica se transmitieron en forma tradicional, como ya se los había dicho. Se transmitieron de patólogo a patólogo, de patólogo a técnico y de técnico a técnico. Se destaca la labor del doctor José Antonio Odali y del profesor Arcani Brusual en el Hospital Vargas, considerados como pioneros de los cursos de técnica histológica en Venezuela. Ese es el doctor Odali y ese es el Instituto Anatomopatológico de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1949. A partir del año 1991, por iniciativa del doctor Jorge García Tamayo y del profesor licenciado Enrique Montenegro, el doctor Jorge García Tamayo es patólogo de Maracucho, que hasta no hace mucho trabajó en un laboratorio aquí en La Paragüita, que se graduó en nuestro Hospital General del Sur,
que fue el que trajo un microscopio electrónico. Nosotros teníamos un microscopio electrónico allí en el Hospital General del Sur, y por problemas personales con el que era jefe de servicio en ese momento, él se fue del hospital y se trasladó a Caracas. Allí se formó en inmunohistoquímica y es excelente. Él a su vez ha formado a otro patólogo en el área de la inmunohistoquímica y es valiosísimo. Fue muy valorado para todo lo que nos ha aportado hasta ahora. Creo que hasta no hace mucho trabajo aquí, frente a la Paragüita, tenía el laboratorio en Muropar, porque creo que escuché que se había ido ya del país, lamentablemente. Pero a pesar de que se fue a Caracas, que aprendió tanto, que había ayudado a tantos, él regresa a Maracaibo. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y es un excelente profesional y como persona inmejorable. Y él también conozco al licenciado Enrique Montenegro. Él es técnico, bueno, ahí dice licenciado, pero él trabaja en el área de las técnicas histológicas, debe tener otra mención en la licenciatura, y es casado con una patóloga que fue alumna del profesor Jorge García Tamayo, que también hace inmunohistoquímica, o no sé si todavía estará, en el Centro Comercial Montiempo, que se llama Adriana Morales, esa esposa. Ya se fue también. Bueno, él introdujo el diseño curricular del curso de técnico superior en histotecnología al Consejo de la Facultad de Medicina en la Universidad Central de Venezuela. Fue aprobado, aunque no llegó a su culminación por numerosos obstáculos, los cuales finalizaron sin éxito en el año 2001. Es decir, que él estuvo 10 años en esa lucha y no lo aprobaron. Hay muchos intereses particulares para que las cosas no se den, lamentablemente. Se calcula que actualmente existen más de 300 histotecnólogos en el país, quienes no cubren las demandas a nivel nacional, siendo un clamor el establecimiento de cursos universitarios regulares en esta materia. Por eso es que, de verdad, ¿no es? Yo felicito a Mileida por esta iniciativa, porque es como despertarle a cada quien la iniciativa por esta profesión. Es muy vital. Existimos y no estamos atrás como muertos. Claro. Entonces, ¿sabe, doctora? Ese licenciado, Enrique, estoy trabajando para sacar la licenciatura en histotecnología. ¿Sabe que el programa? Para activar todo eso. Usted va. Perfecto, gracias. A finales de año. Nosotros hicimos una concurso en el hospital con él. Él fue uno de los organizadores. No sé si tú pudiste participar en esa oportunidad. Mañana. Mañana es día del histotecnólogo. Sí, ¿mañana es qué? Yo pensaba que era en septiembre, no sé por qué cuándo. Ay, no sé. No, esa era la que me dijo. Esta niña es hermana de una histotecnóloga. De la Michelena. Entonces vino a. Ella le comenta eso. Sí, ella fue la que me dijo. Yo le comenté esa mañana que venía a decir, ay, Entonces, ¿qué es la tecnología? Es una disciplina tecnológica, es una disciplina tecnológica y se encarga de estudiar los fundamentos teóricos, porque para que podamos hacer la práctica tenemos que saber cómo se va a hacer. Ellos tienen libros, por lo menos lo que nosotros conocemos, que el señor Pedro Arteaga, que es quien le va a dar la práctica, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor, de los técnicos histólogos de aquí del estado. Él me prestó un libro para ver las técnicas, pero ahí estaba cómo se iba a procesar todo. Eso es como para cuando haga quiera Dios que se logre, que se haga esa carrera, porque entonces se me está durmiendo ahorita, se le empieza a decir cómo se prepara todo, entonces no es el objetivo, es como una introducción para que vean la importancia de la carrera, lo que se hace a grosso modo, porque después cuando cada quien vaya a hacer la práctica profesional, irá revisando esos libritos, porque cuando ellos tienen que hacer coloraciones especiales, ellos revisan un libro para ver qué cantidad de insumos va a requerir, porque esos son tantos gramos, lo tienen que pesar. Eso es muy laborioso. De verdad que cuando yo me puse a investigar para dar estas clases, vi la importancia de estos profesionales. Para mí, de verdad que me quito el sombrero ante ellos, porque nos ayuda muchísimo, y porque es mucho el trabajo que tienen, y que hay que tener muchísimo cuidado, porque estamos trabajando con muestras biológicas de humanos y que del manejo que ellos le den o que le demos nosotros, porque nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos
estudiando y lo que vamos a procesar es, porque puede haber una equivocación en una muestra y eso es muy perjudicial y tal. Apagamos el aire, yo tengo calor. Apagaron mi tela dependiendo del aire de la mano. Ok, con razón, un poquito más de calor que al principio. Entonces, una disciplina tecnológica se encarga de estudiar los fundamentos teóricos y las manipulaciones técnicas por las que debe transcurrir una muestra biológica, desde el momento en que nosotros se recibe en el laboratorio la muestra hasta cuando ellos sacan las láminas. Es importante el no confundir una muestra con otra. Muchas veces nos envían confundidas desde el pabellón. Por eso nosotros tenemos que ver bien de qué estamos recibiendo y si se corresponde con la boleta, los datos. En eso tenemos que ser muy cuidadosos y en ese momento tanto los técnicos que tienen que corroborarlo como los médicos cuando vamos a hacer el dictado, tenemos que ver claramente que se trata de la misma muestra, que se corresponde el frasco con la boleta. Por eso que la procedencia de los tejidos y la finalidad de su estudio permite distinguir entre lo que significa material histológico y material anatomopatológico. El material histológico es toda muestra de tejidos obtenido de un individuo o animal sano con la finalidad de investigar su estructura y composición normales, que es lo que vemos nosotros en las clases de histología normal. Todos los tejidos que vemos ahí son normales, porque tenemos que saber diferenciar un tejido muscular, un tejido nervioso, un tejido epitelial de uno mesenquimal. Entonces tenemos que verlo sano, porque entonces no lo vamos a poder distinguir ni vamos a poder identificar las lesiones que podamos observar. Tenemos que conocer primero lo sano para poder conocer después lo patológico. Mientras que el material anatomopatológico, las muestras proceden de individuos o animales enfermos utilizadas para el diagnóstico o investigación etiológica de la enfermedad. Así. Los tejidos normales humanos para estudio histológico se obtienen habitualmente a partir de los cadáveres, mientras que el estudio de los tejidos enfermos, que constituye el objeto de la histopatología, se realiza a partir del material anatomopatológico procedente de las biopsias y piezas quirúrgicas que recibimos en los laboratorios, de las necropsias y de la patología experimental. Entonces, todo esto que ven aquí como un collage son los diferentes equipos y materiales que vamos a utilizar en el laboratorio de histotecnología. Y podemos también definirla de esta forma, que es la histotecnología, son los diferentes procedimientos que se usan para mantener en lo posible el aspecto de las estructuras histológicas del organismo vivo, transformándolas en delgados cortes coloreados que pueden posteriormente ser observados al microscopio. Todo eso es un proceso que lleva estas etapas. En primer lugar, toma de material de dos formas. La toma del material como el clínico o el médico quirúrgico obtiene el material que nos envía el laboratorio, pero también nosotros tomamos el material o los técnicos cuando lo reciben en el laboratorio. Entonces la primera etapa es la toma del material. Luego hay que fijarlo. Hay material, el material debe venir ya fijado de la pabellón o de la consulta para que no pierda la morfología tisular ni celular. Por ejemplo, Entonces la segunda... ¿verdad? Un apéndice, te operan, hay personas que no son médicos y ingenieros, y ese apéndice debe meter en un saquito con formol. A veces no le aplica, doctora. A mí me han llegado sin formol y si pasan horas, ¿se acuerdan la autólisis de la que hablamos? No Se pierde. Cuando llegan con ese material y la biopsia de envase, con el frasquito, con el apéndice, con el tumor, con lo que sea, debe tener fijador. Generalmente formol lo utilizamos. Porque si no se pierde lo que dice la doctora. Y lo primero que le preguntamos es: ¿tiene formol? Aunque el formol tiene un color tan característico que nos damos Pero a cuenta. veces es líquido, a veces es solución fisiológica, A veces es alcohol. El alcohol lo Puede fiar un poquito. mientras llegue y uno se lo cambia. Yo los quiero mucho, me voy, doctora, me encantó la historia espectacular, de verdad. A veces yo decía: Dios mío, no voy a dormir, pero me encanta la historia, porque para que podamos entender tantas cosas. Eso es básico fundamental. No se ha perdido todo. Pero la historia es... No, y de eso le tenía todas las fotografías de todo sucede. Pero... Y todas esas personas, García Tamayo, es cuando se muera, porque es que cuando uno se muere, que es bueno y sacan todo. Ay, sí. No, de verdad, tiene que ser así. Cuando él muera, toda esa historia de... Ajá. O sea, seguirlo recordando y edificando.
Sí, a la José gente hay que Gregorio, reconocer. nada más hablando ahorita de los milagros, está bien, pero miren todas esas cosas Ajá. que se dejan de nombrar, ¿verdad? Claro. Ahorita se habla de El primer hijo los del presidentes de Señor los de la gobiernos católicos no Católica. sabían esas cosas, ¿ves? Yo sí. Y eso es importante. Tú sí sabías, Ricardo. Ella, yo no. Ella. Ah, ella sí, le gusta la historia. Que le gusta la historia, seguramente. Entonces, de verdad, muchas gracias. Le quería tomar una foto a esa de la, pero esta muchachita como que se quiere y las pasa muy rápido. José Gregorio. La del material mitológico y patológico. No, la de José Gregorio. Ah, la fotografía de José Gregorio. Me da un permiso. Vamos por la 28. Sí, para publicar algunas así como. Esa. Está bello ahí. No, entonces fíjense que José Gregorio no solo se merece ser santo, miren todas las cosas. Le debemos nosotros. Esa es la que dice. Sí, esa es la que Esa es la primera presentación, ¿no, doctora? ¿Cómo la primera presentación? Usted tenía dos. Sí, es la primera. Yo le quise hacer cambios a esta. Algunas sí. No, le no, hice está hacer bien, pero que le cambios. pregunto que sí, yo pensé que ya era. Sí, sí, esa es la que estoy No, hablando. perfecto. Bueno. Chao, que te vaya bien, te acompañe, porque es lejos. Sí, porque tengo que hacer muchas cosas allá. No me he quedado hasta el final, pero. Sí, aproveche. Ojalá que ella vaya adelante las cosas. Ojalá que llegue y allá no. Ajá, porque no se vaya a dar luz. Estamos en contacto, yo les escribo entonces lo de la práctica. Por esta invitada, puede ir a la práctica. Ay, gracias. Qué bueno. Por favor, no se vayan a ir y avisarle a Velázquez que venga a cerrar. ¿Oyeron? Andrea, Fede y Ricardo. Bueno, entonces ya hemos hablado de la fijación, que debe fijarse para preservar la morfología tisular y celular. Luego viene la deshidratación, porque él pasa por agua. Entonces después, cuando ya vamos a obtener las láminas, bueno, eso lo vamos a explicar ahora más, se debe deshidratar para que pueda volverse a colocar en diferentes envases con alcohol y terminar el procesamiento. Luego de la deshidratación viene la aclaración se hace con silor. La preparación para la inclusión en parafinas, la inclusión se hace en los bloques de parafina